celebrar o recordar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino con un propósito muy especial: vivir de una manera que agradara a Dios el Padre para después morir por nuestros pecados. Y la fecha exacta puede ser unos días o algún tiempo diferente, pero lo importante es que Jesús nació. ¿Cuántos dicen amén? Y que su nacimiento vino a cambiar la vida de millones y millones de personas. Así que nos gozamos en este tiempo porque Jesús nació. Y en ese tiempo en que Jesús nació en circunstancias difíciles. Ya vimos el domingo que el Imperio Romano gobernaba sobre toda la región del Mediterráneo y mucho más allá. Y que pues había una mano dura de parte de los romanos sobre el pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, hay un acontecimiento ahí donde Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua gigantesca y a Daniel le fue revelado por el Señor el significado de esta estatua, y hablaba de 4 imperios: el imperio babilónico, que era la cabeza de oro; el imperio medo-persa, los 2 brazos y el pecho, hablando de los 2 imperios, el medo y el persa; y el tercer imperio, el griego, era el vientre de bronce y parte de las piernas de bronce; y el cuarto imperio, que es el romano, que es las 2 piernas, significando el imperio de Oriente y el de Occidente, como una pierna en cada lado. Y ese se caracterizaba porque las piernas eran ¿de qué metal? ¿Se acuerdan? De hierro. Y el hierro, dice ahí en Daniel 2, desmenuza, o sea, era más duro, era un imperio que trataba con dureza a los que gobernaban. En ese contexto nació nuestro Señor. De hecho, el general Pompeyo, que fue el que conquistó Jerusalén, se metió hasta el lugar santísimo en el templo, algo que ofendió y hizo que los judíos odiaran a los romanos por este suceso. Así que los judíos, al vivir bajo esa opresión, anhelaban que viniera el Salvador. ¿Cuántos anhelan que regrese el Salvador? Nosotros anhelamos que regrese por nosotros el Salvador. Pero en ese tiempo ellos clamaban a Dios y anhelaban al Mesías y oraban para que viniera y los liberara del yugo romano. Pero conocemos la Biblia y en primera instancia el Señor vino ¿a qué? A liberarnos de la condenación del pecado, de la muerte por el pecado. Y ellos lo esperaban y clamaban a Dios, y el Señor, en el tiempo del imperio romano, el poderoso imperio romano, fue el tiempo especial de Dios para la venida del Señor. Así que había condiciones difíciles. ¿Cuántos saben que en las condiciones difíciles Dios obra de una manera maravillosa? Él vino a traer buenas noticias a los abatidos de corazón,
a los pobres de espíritu, a todos los que estaban padeciendo por la situación de opresión también de los romanos. Pero era el tiempo perfecto y propicio de Dios, porque los romanos, al tener esa mano tan dura, mano de hierro, lograron pacificar en general toda la región. Ellos construyeron muchos caminos, vías de comunicación, y adoptaron el idioma griego del imperio anterior a ellos como el idioma oficial. Y entonces había una comunicación fluida en todo el mundo conocido a través del idioma griego. Y ¿cuántos saben que no hay coincidencias en el tiempo perfecto de Dios? Dios obra de tal manera que esto suceda para que su palabra corriera de una manera como el agua fluye de un río. Gálatas capítulo 4, versículo 4, habla de este tiempo especial y específico de Dios. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se acuerdan que él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla? Y en ese tiempo los fariseos eran el grupo religioso dominante y en principio eran buenos creyentes, se les llamaba los separados para Dios. Pero ¿cuántos saben que si no tenemos cuidado con el tiempo se va desviando las personas del verdadero significado de ser seguidores del Señor? Porque después ya empezaron a meter sus tradiciones y muchas otras cosas que las pusieron o al nivel o a veces por encima de las escrituras. Así que llegaron a tal grado que el Señor Jesús, ustedes conocen los evangelios, les decía que ellos ya no sabían lo que era la justicia, la misericordia y la fe. Se habían vuelto a puras tradiciones y cosas que no tenían tanta importancia. A tal grado que el grupo religioso que guiaba a la nación de Israel, el Señor les llamó ciegos, guías de ciegos. Les dijo, ustedes cuelan el mosquito y se comen el camello. ¿Se han fijado en eso? Que los que se van al extremo de la religiosidad ven el mosquito, pero ellos traen el camello ahí. O cuando Jesús dijo, pues quítate primero la viga de tu ojo para que puedas quitar la paja del ojo de otra persona. Y pues ellos fueron opositores al Señor cuando ellos esperaban al Señor, cuando deberían conocer las Escrituras y haber discernido los tiempos que les había tocado vivir. Así que, ¿cuántos están contentos porque Jesús nació? Nos tocó el tiempo de la gracia, hermano. Es algo maravilloso. En el nacimiento de Jesús fue muy especial, como lo hemos visto muchas veces, como lo hemos leído. Fue algo único, diga único, en toda la eternidad, en toda la eternidad. El Dios eterno vino a nacer en esta tierra, en su creación. Dios había estado en silencio para con el pueblo de Israel por ¿cuántos años? Los que están estudiando los domingos, ¿cuántos? 400 años. Y imagínense qué terrible ha de haber sido para el pueblo de Israel
No había palabra nueva de parte de Dios por 400 años aproximadamente. Cuando estaban acostumbrados a que Dios les hablara a través de los profetas. Pero le hacían caso a la voz de los profetas, casi no. O a veces reaccionaban y después volvían a alejarse del Señor y a ofender al Señor. Pero en este tiempo nacieron no solo Jesús, sino un personaje también que vino a preparar el camino del Señor. ¿Se acuerdan de quién es? Juan el Bautista, llamado. Hijo de Zacarías y de Elizabeth. Y ellos también fueron muy bendecidos, pero Juan fue muy claro, dijo, yo no soy el Cristo, yo solo vine a preparar el camino del Señor. Entonces el ángel Gabriel habla con Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan, pero el mismo ángel Gabriel habla con María, la madre de Jesús, y le dice, el reino del Hijo que nacerá a través de ti no tendrá fin. ¿Se pueden imaginar una jovencita de aproximadamente 15, 16 años recibiendo un mensaje tan glorioso? El reino del Hijo que nacerá a través de ti no tendrá fin. Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Dos imposibles aquí. Vemos que para Dios no hay nada imposible. Elizabeth no podía tener hijos porque era estéril y avanzada en edad. Zacarías también ya era avanzado en edad, pero no hay nada imposible para Dios. Y en el caso de María, de que pues una virgen nunca había dado a luz un hijo, pero nada hay imposible para Dios. Así que fue un acontecimiento glorioso. ¿Se acuerdan que Zacarías pidió una señal? ¿Qué señal? Y el Señor lo dejó como mudo. María no pidió ninguna señal. Lucas 1:38. Después del anuncio del ángel y de que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando ella entendió, o probablemente entendió una parte, dio una respuesta especial al Señor, aunque el ángel era el que con el que estaba interactuando, pero ¿cuántos saben que nuestra respuesta es al Señor? María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel en ese momento se fue de su presencia. ¿Cuál debería ser la respuesta de cada uno de nosotros ante el llamado del Señor a glorificarlo, a alabarlo, compartir las buenas nuevas de salvación y de servirle? Aquí está tu siervo, tu sierva, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántos saben que Él hace mejor cosas que nosotros? Él hace lo mejor con nosotros. Pero es importante cómo ella reconoció que solo era una ¿qué? Sierva del Señor. ¿Qué somos nosotros? Siervos, hermanos. Y aquí hay muchas cosas que podríamos ahorita ver, pero no es el momento. Pero la misma María dijo, yo soy tu sierva, Señor. En su cántico, ¿qué dice?
Me alegro en Dios, mi Salvador. ¿Ella necesitó ser salvada también? Diga sí, por el Señor. Así que ella recibió este mensaje de parte de Dios y su respuesta es un ejemplo que todos los cristianos debemos imitar. Todos. Aquí está tu siervo, Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y conocemos la historia, cómo ella quedó en una posición muy complicada, muy difícil. Una situación de riesgo aún de perder la vida. Porque, pues ustedes conocen lo que dice la ley, que si se encontraba a una mujer embarazada o en adulterio, debería ser apedreada. Imagínate José también la situación en la que quedó. ¿Cuántos saben que los dos eran ejemplares? Tanto María como José. Fueron un hombre y una mujer de los cuales debemos y podemos tomar ejemplo. Mateo 1, esta narración de Mateo nos lleva en la genealogía donde encontramos que José era de la descendencia de David. Por eso tuvieron que ir ¿a dónde? A Belén para ser empadronados. Y la narración que encontramos en Lucas empieza para llegar a la genealogía de María. Así que encontramos que Dios dio mucho detalle sobre el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Le estaba diciendo que Mateo narra desde una perspectiva hacia la genealogía de José y Lucas a la de María. Pero vamos a Lucas 1. Teófilo debe haber sido un creyente, bien creyente, ¿no? Lucas le escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y el de Hechos, ¿se acuerdan? El libro de los Hechos. Pero fíjate lo que dice Lucas, es muy importante. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas, o sea, no hay lugar a dudas. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quién vio al Señor con sus ojos de los ministros? Pues están los apóstoles, Pablo y muchos otros hermanos. Dice que cuando Él resucitó y ascendió, había aproximadamente 500 hermanos reunidos en ese momento. Y es importante el versículo 3, como Lucas dice, me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y es importante esto, que nosotros también debemos ser cristianos que investigamos lo que la palabra nos enseña, con diligencia, que nos ponemos a trabajar, apartamos tiempo, oramos y estudiamos la palabra de Dios. Porque el versículo 4 dice cuál es el propósito: para que conozcas bien la verdad de las cosas
en las cuales has sido instruido. Diga, conocer bien es importante. Porque hay muchas personas que han escuchado y conocen algo, pero no conocen bien. Por ejemplo, en nuestras familias, donde no hay mucho cristiano evangélico, conocen algo, ¿no? Pero no conocen bien las cosas que sucedieron. Por eso hacen tantas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Así que necesitamos investigar bien, hermanos. Yo voy a lanzar un reto para el próximo año: estudiar más la palabra de Dios, ser más diligentes, ser más comprometidos con las cosas del Señor. Vamos a estar trabajando y enseñando y ayudando a cómo estudiar e investigar mejor las Escrituras. Así que, ¿cuántos dicen yo voy a hacer algo más el próximo? Cada año yo creo que tenemos que ir avanzando y creciendo. Y decimos, se acabó un año ya, lo que Dios nos permitió hacer hasta este momento, gloria a Dios. Pero viene otro año, ¿qué vamos a hacer? Diga, a crecer. En el libro de Hebreos encontramos algo que siempre me ha calado. Que el escritor de Hebreos dice, pues tengo que volverles a repetir las mismas cosas, porque ustedes, debiendo ser ya, ¿se acuerdan qué dice? Maestros, tienen necesidad otra vez de que regresemos a los primeros rudimentos de la fe. Ahora, los primeros rudimentos de la fe los seguiremos enseñando, sí, para recordarlos. Y para los que vienen y llegan, que tienen poquito de conocer al Señor. Pero hay algunos de nosotros que deberíamos ser, ¿ya qué? Dígalo más fuerte. Maestros. Estamos llamados a ser maestros, hermanos. ¿Maestros de qué? De la palabra de Dios, de la fe, de las cosas que Dios nos ha dado, nos ha permitido recibir. ¿Cuántos han recibido mucho? Pues hay que dar mucho, hay que dar mucho. Bueno, vamos a Lucas 2. No sé si quedó claro esto de que debemos echarle más ganas también. Así como Lucas era un estudioso dedicado de la palabra de Dios, de los acontecimientos. ¿A cuántos los bendice el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos? Imagínate, pues nosotros debemos ser también igual de bendición, así como Lucas fue de gran bendición. Fíjate, Lucas 2, versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. De eso ya habló Marc. ¿Con qué propósito? De cobrar impuestos. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Sí saben lo que eso significa, no? El primero, pero no el último. A su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y pareciera que todo había quedado ahí y había pasado inadvertido. Pero fue un acontecimiento tan glorioso que Lucas lo dejó
plasmado aquí en el Evangelio, en el capítulo 2. Dice que había pastores en la misma región de Belén que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban cuidando su rebaño porque el lobo generalmente ¿a qué hora venía? En la noche. O los ladrones generalmente ¿a qué hora venían? En la noche a robar las ovejas. Y entonces ellos hacían turnos para velar. Y dice que ahí estaban los pastores con sus rebaños y ellos velando. Y repentinamente el versículo 9 dice que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínate la escena. Pues Belén era un pequeño pueblo. No había la tecnología que hoy hay para generar luz en los pueblos. Había una iluminación muy rudimentaria y en lo general era dentro de las casas. Entonces la oscuridad era pues considerable. Pero de repente hay un resplandor impresionante. Muchos dirían como hoy en Nueva York, los ovnis. Ya ven que hay un asunto ahí en Estados Unidos y en otros países. No, dice que se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. ¿La gloria de quién? Del Todopoderoso. Imagínate cómo debe haber sido eso. ¿Te acuerdas varios personajes en la Biblia cuando se encontraban en la gloria de Dios, en medio de la gloria de Dios, ¿qué hacían? Se iban al piso. Y la gloria de Dios se manifestó en este momento especial de la historia humana. Y dice que ellos tuvieron gran temor, no sabían lo que estaba sucediendo. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no tengan temor, porque yo les doy buenas noticias de gran gozo. ¿Qué debe causar en nosotros el entender que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino y vivió como nosotros y murió por nosotros y resucitó de una manera gloriosa también? Debe producir en nosotros gozo, fortaleza, alegría, paz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: les vengo a dar muy buenas noticias, para que tengan, en lugar de temor, tengan gozo. Y esas buenas noticias, ¿para quién eran? Para todo el pueblo. Y hoy en día es para nosotros también, para su iglesia. Mira, en principio la Biblia, ¿para quién fue escrita? Los evangelios, ¿para quién fueron escritos en principio? Para los judíos. El Antiguo Testamento fue escrito para los judíos, pero también para nosotros. Entonces, ¿cómo vivían ellos? En temor, porque podían llegar también los romanos y llevarse su rebaño, que era su medio de subsistencia, y quitarles sus ovejas y no tener lana, no tener leche, no tener carne. Habrían quedado en condición terrible. Pero el Señor dice: yo les tengo buenas noticias. ¿Y cuál era esta gran noticia? No es: los romanos ya se van a ir, sus borreguitos van a producir cada embarazo de a 3 borreguitos. En general no es así.
o ya no van a tener que trabajar, o ya no va a haber lobos, no va a haber ladrones. No. La gran noticia que debería producir gozo en cualquier persona, como en ese tiempo, es que había nacido hoy, les dice el ángel. Y ellos estaban ahí, muy cerca, pero cuidando sus ovejas, en sus negocios, en su trabajo. Y no quiere decir que esté mal que estuvieran en su trabajo. Pero no sabían el gran acontecimiento que había sucedido ese día, que ha nacido hoy en la ciudad de David. Ellos, por eso te decía que fue escrita para ellos. ¿Tú crees que ellos entendieron dónde había sido ese nacimiento? Sí, porque probablemente muchos eran de Belén o de las zonas cercanas. Y el judío en general sabía que la ciudad de David, ¿cuál era? Belén, dígalo sin miedo. Belén. ¿Por qué regresó ahí José y María? Porque eran de la descendencia de David. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿cuántos salvadores? Un salvador, solo hay un salvador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Así que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, ¿qué estaban clamando ellos? Que viniera el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador. El ángel le dijo a María que qué nombre le pondrían al Salvador. Jesús, que significa Salvador. Había nacido el Salvador. ¡Wow! Imagínense qué noticia. Ellos lo estaban esperando y el ángel les dijo, ya nació hoy. ¿Cómo se pondrían ellos? Nadie sabe ni la hora ni el día de cuándo vendrá el Señor, pero la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos se alegran por eso? Está muy cerca, hermanos. Está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Cristo el Señor. Y les dijo cómo iban a identificar. Les dio la señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y pareciera que hasta ahí había quedado la gran sorpresa. Pero fue un acontecimiento tan grande e impresionante que siguieron siendo envueltos de una atmósfera gloriosa y celestial. Versículo 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, fíjate, un grupito, un corito, una multitud de las huestes de los ejércitos celestiales. ¿Cuántos ángeles crees que hay en el cielo? La Biblia dice millones de millones de millones. O sea, son incontables. Es impresionante. Imagínate una multitud de ángeles ahí que alababan a Dios y decían, versículo 14, gloria a Dios en las alturas. O sea, en el cielo. ¿Dónde está Dios nuestro Padre? En el cielo, en las alturas. Y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Y yo digo, amén. Así que había buenas noticias, ¿sí o no? Era algo maravilloso y sigue siendo algo maravilloso. Cada que lo recordamos, yo me gozo, me regocijo en el Señor.
Me regocijo en tener la oportunidad de entender este gran acontecimiento. Cuando estaba más chico y era más joven pensaba que la Navidad era piñatas, ponche, tamales, atole, pozole y pinole. Ya ahorita casi no hay pinole, pero era el pinole, cañas, cosas así, frutas, mandarina. Y andar ahí, ¿por cuántos días era? 8. Yo ya no me acuerdo, nada más me acuerdo. Me acuerdo que había que pegarle a la piñata y era de barro. Y eso era la Navidad para nosotros. En nuestra ignorancia. Pero ahora que entendemos cuál fue el verdadero significado y acontecimiento, yo me quedo maravillado. El Dios de la gloria en la tierra y el Padre manifestando su gloria para con estas personas que estaban ahí cuidando sus rebaños y enviando a una cantidad impresionante de ángeles a decir gloria a Dios en las alturas por tal acontecimiento y a los hombres paz y buena voluntad. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo. ¿Cuántos viven en intranquilidad hoy en día? Millones y millones y millones. Yo espero que tú y yo vivamos en paz, porque lo que el Señor quiere es que tengamos paz, no que estemos siempre temerosos, asustados, nerviosos, deprimidos, ansiosos. No, Él quiere que tengamos ¿qué? Paz. ¿Cómo sería esa noche? Lo cantamos, noche de paz, pero una noche de gloria también. Mira, para los que andan ahí predicando, noches de gloria, y hacen cada show y cada cosa, nada que ver con una noche de gloria, hermanos. Esta fue una noche de gloria, de la gloria de Dios manifestada literalmente. Y los ángeles, muchos a veces cuando escuchamos cantar a una persona, decimos, canta como un ángel. Yo nunca he escuchado a un ángel. ¿Alguien ha escuchado aquí un ángel? No. Yo me imagino que cantan muy bien. Pero imagínate una multitud. ¿Alguien ha visto un coro de 2,000 personas? Yo no. Los coros en general, hay coros grandes, pero son 50 personas. Pero imagínate si eran huestes, habla en plural, no en singular. Multitud de las huestes, multitud, o sea, lo deja a una cantidad impresionante. Y cuando todo esto desaparece y los ángeles se van, dice que volvieron ¿a dónde? Se fueron al cielo. Yo quiero ir al cielo. Cuando el Señor diga o venga por nosotros. Dice que se fueron de los pastores al cielo, los ángeles. Y entonces los ángeles como que reaccionaron y dijeron, vamos a Belén. ¿Se fijan cómo sí entendieron cuando les dijeron que les ha nacido hoy en la ciudad de David? Por eso les digo que debemos leer diligentemente, investigar y no quedarnos en un solo versículo. Ellos mismos dijeron, vamos a Belén, vamos a ver lo que ha sucedido.
Y lo que el Señor nos ha manifestado, entendieron que venía de parte de Dios todo. Y dice que entonces, pues yo no sé qué hicieron con los rebaños, si dejaron algunos encargados y no sé si alguien se quería quedar. No lo dice, pero dice que se vinieron apresuradamente. Esto me imagino que vinieron corriendo. Vamos a ver, ¿qué hizo Pedro y Juan cuando iban a la tumba? Porque las mujeres les habían dicho que Jesús ya no estaba en la tumba, que había resucitado. Corrieron. Amerita a veces correr. ¿Cuántos pueden correr aquí todavía? Qué bueno. Corran para servir al Señor, para encontrarse con el Señor. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Quién los guió? Porque pues estaban en un pesebre. El Señor, obviamente. Dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿A quién le dieron a conocer? A los que estaban ahí. Ya había más gente. El versículo 16 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Dar a conocer lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, hermanos. No podemos quedarnos callados. Muchos se han quedado con que María guardaba esas cosas en su corazón. No, entonces yo mejor las guardo y ya no le digo a nadie. No, eran dos situaciones diferentes. Nosotros debemos hablar las maravillas de lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, del acontecimiento que estamos recordando por estas fechas de finales del año 2024. ¿Cuántos años han pasado? Aproximadamente 2000 años de esto. Y seguimos proclamando las maravillas de Dios, hermanos. Y volvieron, dicen los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y se les habían dicho. ¿Por qué creen que alabamos al Señor? Por todas las cosas que el Señor nos ha mostrado. Así que, ¿qué vamos a hacer esta Navidad? Hablemos de lo que sucedió realmente. ¿Cuántos tienen Biblia? Abran la Biblia. Ay, es que van a decir que digan lo que quieran. Es la palabra de Dios. Mira, la mayoría de los que nos rodean, aunque no sean creyentes, reconocen que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora, si la reunión va a ser en casa de tu abuelita y ella tiene una Biblia ahí y no son creyentes, vea esa Biblia y abre Lucas 1, 2 o Mateo 2 y en esa explica lo que está ahí, porque es lo mismo o no, es el mismo mensaje, es otra traducción, pero es el mismo mensaje. Y hay que, pues, hacer lo que hicieron los pastores. Hubo un acontecimiento glorioso ese día. El nacimiento de Jesús fue diferente del de cualquier nacimiento que encontramos en la Biblia.
incluso en la genealogía de Mateo, porque si ustedes se fijan ahí dice, Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. Abraham engendró a Isaac. Y así Jacob engendró a sus 12 hijos, pero en especial menciona ¿a quién? A Judá. Y de Judá, y empieza a ser, y dice, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Y aquí no dice José a Jesús. Fue algo totalmente diferente. Porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Ya en Hebreos, cuando habla de él como sumo sacerdote, dice que Jesús es sin genealogía. Él no puede tener una genealogía, porque él no tiene principio ni tiene fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Según el orden de Melquisedec, dice el escritor de Hebreos. Así que encontramos aquí, léanlo en sus Biblias y léanselo a sus seres queridos en la Biblia que ellos tienen, para que no tengan desconfianza porque piensan que son mensajes diferentes, es el mismo mensaje. Así que encontramos un nacimiento sin mencionar a un padre humano, como todos hemos nacido. Así que es un nacimiento glorioso, pero milagroso también. Y si te preguntan, pues ¿cómo fue eso? Pues ahí mismo en la Biblia les dices lo que dice, que no hay nada imposible para Dios. Y que ¿se acuerdan que José pensaba dejar secretamente a María? Era un buen hombre. Si hubiera sido un mal hombre, la habría acusado. Y dice que él no quiso acusarla. Era un hombre compasivo, generoso, temeroso de Dios. ¿Y qué le dijo el ángel? No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando despertó del sueño, ¿qué hizo José? Creyó, creyó. Y recibió a su mujer María. Imagínate lo que impactó en él y cómo trataría a María. Yo creo que fue un marido excepcional. ¿Cuántos quieren cambiar? Hay veces que andamos ahí, se te quemaron los frijoles y que esto y que aquello. Cada cosa. No, yo creo que José tuvo un trato muy especial con María. Porque él sabía quién estaba en el vientre de María. Y él sabía que no era su hijo. Sabía que era el Hijo del Todopoderoso. Qué tremendo, hermanos. No se habla mucho de José, pero yo me lo imagino como un hombre que hablaba las maravillas de Dios también. ¿Y qué hacía cuando le hablaba el Señor a través del ángel? Cuando le dijo, vete a Egipto, ¿qué hizo? Tomó a su pequeño bebé y a María su mujer y los llevó a Egipto. Los protegía, los bendecía, los cuidaba. Un hombre excepcional. Así que él amó a María, yo creo que más de lo que la amaba antes. Cristo produce un cambio en nuestra vida, ¿no creen?
en nuestras emociones, sentimientos y en nuestra manera de pensar y de actuar. Cuando el Señor viene a nosotros, el amor aumenta, porque Dios es amor, hermano. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Así que María dio a luz su hijo. ¿Y cómo le llamó? Jesús. Hizo las cosas como Dios le dijo. ¿Cómo debemos hacer las cosas nosotros? Como Dios dice, hermanos. Mira, hay muchos que creen, dicen, yo creo en Jesús, pero hago las cosas a mi manera. Como yo entienda. ¿Cuántos saben que como yo entienda no es lo correcto? ¿Cuántos nos hemos equivocado en tantas cosas? A ver, para prender la estufa, si es de esas eléctricas, pues le tienes que dar vuelta. Es como dice el instructivo. No, yo quiero como yo entienda. Yo le voy a gritar para que prenda. No va a funcionar. Las cosas funcionan como Dios dice, hermanos. Y le llamó Jesús, que significa el Salvador, o Jehová es salvación. Jehová el Salvador. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A salvar a su pueblo de sus pecados y a nosotros también. ¿Qué dijo Pablo? Que Jesús vino al mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores, de los cuales él consideraba que era un pecado. También la Biblia menciona que otro nombre de Jesús sería Emmanuel, que traducido lo dijeron los niños, ¿se acuerdan? Isaías capítulo 7. Es Dios con nosotros. ¿Quién estaba ahí? Dios. ¿Y quién está con nosotros hoy en día? Dios con nosotros, sigue con nosotros. Así que así nació el Mesías, el Rey, el Eterno, que no estaba limitado al tiempo y vino a nacer como nosotros, limitados por el tiempo. El omnipotente, es que esto es algo impresionante, hermanos. ¿Cómo es nuestro Dios? Omnipotente, omnisciente, omnipresente. El omnipotente nació como un pequeño bebé. ¿Cómo es un bebé recién nacido? Vulnerable, indefenso. ¿Depende de quién? De su mamá y de su papá. ¿Cuántos se acuerdan cuando nacieron? Yo tampoco. Pero cuando nacieron sus hijos, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cómo estaban? Es una ternura, ¿no? Ver a los bebés. A mí me encanta. Pero imagínate María cuando tomó en sus brazos y José a este bebé, aparte de la emoción natural de un papá y de una mamá y la ternura de ver ese pequeñito bebé, saber que era el Todopoderoso. Qué impresionante, hermano. ¿Tú crees que el Señor se lo confiaría ahí a Barrabás? No. Y el Señor glorioso se despojó a sí mismo, como dice Filipenses 2. Y tomó forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a nosotros. Y
aunque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero esa gloria fue velada por el cuerpo que tenía Jesús. Qué tremendo, hermanos. Y como veíamos el domingo, desde que nació quisieron matarlo, pero nadie podía hacer nada porque había un tiempo determinado para que él fuera a la cruz. Muchos han desvirtuado el nacimiento de Jesús. Han querido que el cristianismo se venga abajo, pero nadie lo ha logrado a lo largo de 2000 años. Ni lo lograrán, porque ¿quién lo sostiene? Jesucristo, el Todopoderoso. Así que, hermanos, es un acontecimiento que debemos compartir. Mira, lo que yo veo muchas veces es de que los que nos rodean no creyentes nos quieren compartir otras cosas, de sus botellas, de la comida está bien, pero de muchas otras cosas. Y le dan la gloria más a otros personajes que al único que la merece. El único que merece toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es Dios y Él fue el que dejó su gloria para venir a nacer en esta tierra. Así que aprovechemos este tiempo, hermanos, y asombrémonos de las maravillas que Dios hizo. Es que ya pasaron hace 2000 años. Imagínate lo glorioso que fue. Sigue siendo glorioso. Ha perdido su manifestación gloriosa el nacimiento de Jesús después de casi 2000 años. De ninguna manera. Aquí lo tenemos narrado para que no se nos olvide, hermano. Así que yo me alegro en este tiempo. Mucha gente dice que no, que es pagana la fiesta. Jesús no tiene nada de pagano. Es el Salvador del mundo. Es el Dios eterno. Que lo quieran vincular y que hagan cuentos y que hagan números y que las fechas. Eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús nació. Y Jesús es Dios. El verbo encarnado. Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y Juan dice, y vimos su gloria. ¿Se acuerdan del huerto de Getsemaní? Vieron su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que hablemos de quién nació. ¿Y cuál fue el propósito de su nacimiento? Se nos abre la puerta para hablar del plan de Dios para la humanidad, que hoy en día sigue siendo vigente. Un día se cerrará la puerta, todo terminará. Como en los días de Noé se cerró la puerta, nadie más pudo subir. Pero ahorita hay oportunidad todavía. Así que, ¿cuántos se alegran con este suceso? No lo tomemos en poco, no, es que cada año es lo mismo. Ay, qué bueno que cuando menos cada año proclamamos la grandeza de ese acontecimiento. Cuando menos una vez al año. Amén. Y imagínense a los pastores y pongámonos como los pastores. Amén. Pónganse de pie. Por eso cantábamos, cuán hermoso regalo da el Señor.
¿Por qué no te acercas con alguien y dile, ora por mí porque voy a hablar de Jesucristo en estos días? Voy a hablar de su nacimiento, voy a hablar de su vida, voy a hablar de todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que sigue haciendo. No me voy a quedar callado ni callada. ¿Cuántos van a estar con alguien en estos días? Qué bueno, porque nadie va a estar solo, ¿no? ¿Alguien va a estar solo? No, qué bueno. Siempre habrá alguien a quien podamos hablarles de Jesús. Y recuerden, Él ya no es un niño, nació una vez. ¿Ya le pediste que orara por ti a quien está a tu lado? Dile, ora por mí. Señor, ayúdanos a aprovechar las oportunidades. Esta es una gran oportunidad. A veces hay abuelitos, hay papás, hay nietos, hay hasta bisnietos, hay nueras, hay yernos, hay amigos, hay muchas personas alrededor.